haiku en la ciencia ficción. Para esto, un poquito de dónde viene, o de dónde yo lo conozco, y un poco de historia. Antes que nada, este debate tiene por lo menos 20 años. Hay un manifiesto del haiku de ciencia ficción, si más no me equivoco, está en las fuentes, al final en la última diapositiva lo pueden ver, que creo que es Tom o Tim Briggs, tiene un portal donde él propone justamente ese tema, el haiku de ciencia ficción, en 1995. Estamos hablando 20 años de esto. Es un tema que ha corrido por algunos sectores de la ciencia ficción, no todas, y ha generado debates, justamente, por algo fundamental. ¿La poesía y la ciencia ficción se pueden relacionar? Bueno, así como hay ciencia ficción blanda, ciencia ficción dura, ¿podría haber poesía de ciencia ficción? ¿Podría haber haiku de ciencia ficción? Bueno, vamos un poquito a ver hacia dónde nos lleva este tema. Para esto, este artículo, esto es un artículo que también yo leí en una revista cubana. Cuba hay ciencia ficción, por si acaso, chicos, y hay muy buena ciencia ficción. Hay una revista que es la mejor de todo el Caribe con respecto a ciencia ficción, que es Korat. Este artículo salió en el número 18 de Korat, donde tuve, digamos, el honor, la verdad, de poder colaborar con ellos, y como todo es coincidencia, justamente sale este tema. Entonces yo lo quise proponer acá a la gente que le encanta la ciencia ficción, y hasta dónde puede llegar la ciencia ficción, ¿no? ¿Cuáles son las ramas que tiene la ciencia ficción, que es muy rica y muchas veces desconocida. Podemos pasar a la siguiente. Este es un ejemplo de lo que podría ser un haiku de ciencia ficción. Lo voy a dejar ahí un rato para que ustedes lo puedan ver, lo puedan leer y comiencen a hacer sus ideas. El autor es parte del grupo de los del manifiesto de haiku de ciencia ficción del año 95. Y bueno, pasamos a la siguiente. Ok, de acá no se ve muy bien, pero... perdón, disculpa, no estoy bien, perfecto. Empecemos. Primero, el haiku tiene algunas cosas formales, que es el famoso, en cuanto al tema de estructura 5-7-5, que eso es en el haiku clásico, ¿no? El haiku moderno ya no respeta esa estructura. Hay dos cosas más interesantes también en el haiku, que es el kigo y el aware. No sé si lo estoy pronunciando bien, si por aquí hay alguien que sabe japonés y me puede rebatir esto, perfecto. ¿Qué significa el aware? El aware es la impresión que genera el haiku a través de la naturaleza. Como pueden ver en estos dos haikus, lo que trata de hacer el haijin, que es el escritor de haiku, es justamente hacerte reflexionar, hacerte pensar desde un ambiente, desde la naturaleza impresionando, la naturaleza enfrentándote a ti y diciendo: mira lo que está existiendo en este momento. Y por el otro lado, el kigo es el tema, el tema bucólico estacional. Entonces, generalmente el haiku se mueve en todo caso con dos temas conceptuales. Estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando del aquí y ahora, estamos hablando de temas muy terrenales. Y en el haiku clásico, el 5-7-5. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, si vamos a hablar de haiku de ciencia ficción, diríamos, nos encontramos con una paradoja, pues. Si la ciencia ficción habla de cosas futuras, si habla no de la naturaleza necesariamente, sino que está hablando acerca de seres de otros planetas, puede estar hablando de ciencia, no necesariamente ciencia física, puede hablar de ciencia cuántica,
En todo caso, ¿cómo podemos hacer que el haiku, pues, en su forma clásica se acompañe a esto? Yo creo que ahí que hay que proponer también algo. La poesía y la ciencia ficción se parecen mucho. ¿Y en qué se parecen mucho? En que un buen poema crea un mundo y crea un universo. ¿Qué hace una buena obra de ciencia ficción? Crea un mundo y crea un universo. Cuando tengamos claro eso, entonces, la posibilidad de que a través del haiku, que también crea un mundo y un universo, se puedan conciliar. Para mí, inclusive, la poesía viaja en el tiempo. Puede viajar hacia el pasado, hacia el futuro, anclarse en el presente. Básicamente la poesía puede moverse donde quiera, cosa que también hace la ciencia ficción, sobre todo en la parte que es el tema de viaje temporal. Entonces, para mí creo que queda zanjado en un primer momento el tema de que la poesía y la ciencia ficción sí se pueden llevar de la mano. Se pueden llevar de la mano justamente por el concepto fundamental: los dos crean mundos. Y se pueden crear mundos desde el presente, pasado y futuro. Entonces, desde ahí, para mí, queda zanjado el tema. Un poco más. Justamente les había hablado del manifiesto de ciencia ficción y el haiku de Tom Briggs, del 95. Para él, el haiku de ciencia ficción, bajo esta premisa que hemos hablado antes, tiene 4 características: la evidencia del instante, la brevedad, el tema de la ciencia ficción y la agudeza sobre la condición humana. Estas 4 características se conllevan muchas veces con el haiku clásico. Por ejemplo, a través de la naturaleza, cuando Basho nos habla de sus clásicos haikus, él está haciendo una visión bien aguda de lo que está pasando con el ser humano, en la brevedad y en la evidencia de ese instante. Ahora, ese instante para un haiku de ciencia ficción puede estar dentro de 20, 100, 2000 años. Y quizás el tema donde comienza a abrirse con respecto al haiku tradicional es justamente temas que son más de ciencia ficción, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Este es un haiku, en realidad una variante inclusive del haiku, que es el fantaku. Voy a volver a... Ahí está. Que la hace Diana Chavano. Diana Chavano es una escritora cubana de literatura fantástica. Y acá también comienza a ver ciertas cosas que luego vamos a ver, las limitaciones que puede tener el haiku en la ciencia ficción. Acá vemos construcción de haiku, pero lo primero que no te va a permitir sentirlo como haiku es esa famosa palabrita que dice niño shife. ¿Qué cosa es un niño shife? Si tú no entiendes esto, el haiku definitivamente dejó de funcionar. Es uno de los problemas que, por ejemplo, proponen en las discusiones de haiku y ciencia ficción. El uso de palabras y conceptos que si no el lector no conoce, el haiku se cae. El niño shife básicamente sería, para nuestro idioma, sería un niño índigo, un niño cristal, o sea, una cosa así. Entonces, si yo les explico eso, puede funcionar el haiku, pero así como está este haiku propuesto, no funciona. Y hay que ser sinceros, hay haikus de ciencia ficción que van a funcionar y otros que no. Podemos pasar al siguiente foto. Este ya funciona más. Esta Yvonne Goiri es también parte del grupo del manifiesto de haiku de ciencia ficción del 95. Acá
casi todos los elementos del haiku tradicional están. Está en el tema del aguare, está la impresión de la naturaleza, la aurora boreal. Ignoran los peces mis cabellos canos. Está justamente el tema estacional, está el tema de la impresión de la naturaleza del haiku. Un poco, este haiku inclusive juega con elementos fantásticos. Y acá vemos que va funcionando. ¿Podemos pasar al siguiente, porfa? Entonces, un poco como les había adelantado, ¿no? ¿Qué posibilidades y limitaciones tienes? Primera limitación. El haiku de ciencia ficción se puede quedar en algo sumamente descriptivo, como lo vimos con el tema del niño Shife. O como podemos ver en otros casos que vamos a ver después. Y justamente el concepto está en que si no el lector no logra entender ciertas palabras, por ejemplo, si yo pongo en un haiku estatorreactor, quizás alguno de nosotros lo comprendamos, pero la mayoría no va a comprender que es un motor de hidrógeno en base a plasma. Y si no comprendes eso, el haiku se te cae. Y pasa muchas veces que hacen haikus de ciencia ficción así. ¿Qué posibilidad también existe? O sea, está el tema de poder romper el mismo haiku, que es un arma de doble filo, porque te puede salir bien o te puede salir cualquier cosa. La siguiente posibilidad es que haiku, poesía y ciencia ficción construyen mundos. Y lo siguiente, que es un tema para mí ambivalente también, dejar al lector con más dudas. Un haiku cuestiona, un haiku te deja un sabor de reflexión. El haiku clásico y el haiku de ciencia ficción deberían hacerte lo mismo. Podemos pasar al siguiente, por favor. Acá hay unos, ya son ejemplos más que tienen que ver con el haiku de ciencia ficción, pero de ciencia ficción poco puede decirse más dura, si queremos usar el término de dura. Justamente, les hablaba del estatorreactor. En un estatorreactor, piensa en ti con nostalgia. No, si yo no sé qué es un estatorreactor, se me cae todo. Pero el saber que es un motor de plasma que te permite saltar, hacer saltos cuánticos en el espacio, ya cambia la cosa. El segundo, que me parece genial, la excavación de la ciudad antigua, encuentro la huella de un zapato deportivo. ¿Quién es el que está haciendo la excavación? ¿Nosotros? ¿A 300 años? ¿O un ser de otro planeta? ¿Qué ciudad? ¿Nueva York? ¿Lima? ¿Moscú? ¿La Habana? Zapato deportivo. Aguare, Kibo. El siguiente. Este señor José Luis Zárate, les voy a recomendar que lo sigan en las fuentes. Más adelante van a poder ver. Tiene unos haikus de ciencia ficción que verdaderamente son muy ricos. Aquí, por ejemplo, el primero es un haiku de ciencia ficción a la tendencia cyberpunk. Olvida el mundo en vida simulada, por fin existo. O el siguiente: palpita el mundo al borde de la creación, Dios pulsa enter. Entonces están funcionando ahí justamente el concepto del haiku, el concepto de poesía, el concepto de creaciones de mundos, el concepto de impresión de la naturaleza. ¿Qué naturaleza va a haber acá? Bueno, desde el segundo, la generación de toda la naturaleza, Dios. Y el enter, bueno, ¿el enter a qué?
reflexiona, pues, ¿qué enter puede ser? ¿Qué está dando enter? ¿Una computadora, el mismo? Y en el primero, la impresión desde la propia virtualidad. Es el mundo virtual más real que el de acá. ¿Por qué te defines que existes desde ahí? Son preguntas que justamente estos haikus de ciencia ficción te proponen. Para redondear la idea, ¿no? Y antes ya de terminar esta pequeña exposición y pasar a algunas preguntas si ustedes desean, tanto para mí como para nosotros. Primero, la poesía y la ciencia ficción no se van a reñir. El que quiera ver riñas ahí es porque realmente, como tú dices, es tratar de encontrarle 5 pies al gato. O sea, ciencia ficción blanda, ciencia ficción dura. Pucha, yo también puedo crear esa ciencia ficción psicológica desde el punto de vista de Philip Dick. Así, Philip Dick con todo la teogonía, toda la escritura. ¿Qué cosa es? ¿En dónde lo ubico? Y es por eso menos válida como ciencia ficción. Yo creo que, desde mi punto de vista, Philip Dick, como novelas, tienen para darle vuelta y media a Vargas Llosa y a García Márquez, así de simple. Acá van a querer lanzar seguramente alguno un botellazo, pero así es. O sea, vamos, la ciencia ficción buena crea mundos, la buena poesía crea mundos. Entonces, y el haiku también, el buen haiku crea universos. Entonces, señores, todo se concatena. Es cierto, hay haikus que van a funcionar y otros que no van a funcionar en el sentido de ciencia ficción, pero justamente está este tema de la experimentación. Son 20 años que vamos con esta discusión, por una parte de la ciencia ficción y la poesía. 20 años. Y va a seguir esa evolución pura. Y bueno, ya con esto termino y bueno, quiero agradecerles a todos. Si hay alguna pregunta, si no, prosigues, Keren.